Buenas noches, mis amados hermanos y hermanos que se encuentran aquí en este recinto, congregados como iglesia de nuestro amado Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para escuchar las enseñanzas de su santa palabra. En esta noche, entonces, vamos a tocar el tema en el libro de los Proverbios, que el rey Salomón, a través de nuestro amado Dios, le dio la capacidad de dejarnos estos grandes consejos o proverbios para así tener nosotros un mejor andar delante de la presencia de Él y también un mejor vivir con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Como dice aquí la palabra de Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. El Señor, en su santa providencia, en su conocimiento santo, dejó establecidas normas, leyes para la humanidad, como también las estableció para el universo entero, leyes que regulan los movimientos de los astros, de las constelaciones, bueno, de todo el firmamento. Nosotros no íbamos a hacer la excepción para que Él estableciese normas para nosotros. Y más aún cuando Adán y Eva desobedecieron ese mandato que Él les dejó allá en el Edén, de no comer ese fruto prohibido, porque pues vendría la muerte. Y desafortunadamente entró el pecado a la raza humana. Y con mayor razón, estos mandamientos, estas normas, estas leyes nos regulan nuestra manera de vivir, porque se imaginan ustedes cómo sería este mundo con una raza pecadora, sin haber ningún control, sin haber normas, sin haber ninguna regulación, ¿sí? En la manera de convivir, de vivir. Esto sería un caos total, amados hermanos. Entonces Dios, en su sabiduría infinita, ha establecido estas normas para la regulación de nuestra vida. Así pareciera que para nosotros es como una carga, pero es para nuestro propio bien. Esas leyes y esas normas que Él estableció son para nuestro mejor vivir, ¿sí? Porque nosotros somos por naturaleza desobedientes y queremos hacer lo que nos dé la regalada gana. ¿Cómo sería este mundo donde usted tuviese pues su negocio y llegara a otro, este negocio es mío, quítese usted de acá? O bueno, y en infinidad de situaciones de la vida cotidiana. Entonces, las normas y las leyes que el Señor estableció son para nuestro bien, amados hermanos. Dice aquí, el Padre sabio da diversas instrucciones prácticas para caminar en sabiduría. El Señor siempre hace énfasis en la sabiduría, en el conocimiento de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí, amados hermanos? Entonces la sabiduría es esa piedra preciosa por la cual el Señor hace énfasis en que el hombre se acoja a ella, en que el hombre entienda que a través de la sabiduría puede andar y caminar delante de Dios en rectitud, en santidad. Así como lo dijo el rey Salomón cuando empezó su reinado en la nación de Israel y se le aparece el Señor en sueños y le dice, ¿qué pides? Y él dice, pido sabiduría para gobernar este pueblo numeroso, que es como las arenas del mar. Y el Señor se agradó de la petición que él hizo, ¿sí? Que pidió fue sabiduría en lugar de pedir poder, en lugar de pedir, decir riquezas o largura de años. Amados hermanos, entonces el Señor se agrada de que nosotros seamos prudentes, sabios, entendidos, inteligentes, amados hermanos, así como lo es Él. Entonces dice aquí, comenzando el primer versículo, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Mis mandamientos. El Señor siempre recalca los mandamientos
en el pueblo, en el pueblo de Dios, en sus hijos, así como lo hiciera allá eh, con el pueblo de Israel que recién salía del yugo del faraón y a través de su siervo, decimos Moisés en Deuteronomio 6, perdón, no se la di ya, pero yo la voy a leer aquí en Deuteronomio 6, y él recalca de la manera en que el ser humano debe de tener presente en su corazón, en su mente, sus leyes, para que le vaya bien en la vida, para que tenga una armonía perfecta con su creador. Deuteronomio 6 dice, y lo recalca de una manera que uno queda pues anodadado, ¿cierto? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Te hablarás de ella entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así, de esa manera es que el hombre debe de tener la ley de Dios en su corazón, amados hermanos, porque de esa manera le va a ser difícil resbalar, porque va a estar en una comunión perfecta con su Creador, amados hermanos, ¿sí? Entonces, Él sabe muy bien quiénes somos nosotros. Él sabe que nosotros somos oidores olvidadizos, ¿sí? Que en cuanto a las cosas de Él, no se quedan en nuestro corazón, sino aquello que no sirve para nuestra vida, desafortunadamente, amados hermanos. Entonces, en estos primeros 4 versículos de, del capítulo 3 de Proverbios, se hace énfasis en no te olvides, tu corazón guarda, nunca se aparten, átalas y escríbelas. Aquí se recalca esas 5 partes, ¿sí? Que es lo que en sí el Señor quiere que sus hijos, que su pueblo las tengan grabadas en su vida, en su diario vivir, en su manera de actuar en esta vida. Entonces dice, porque aquí dice, las cuales promueven la aceptación de una enseñanza. Estos mandamientos significan memorizarlos, guardarlos. Aquí, como dice aquí, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tenemos que tenerlos aquí en nuestra mente, hermanos. Pero también no solamente tenerlos ahí, sino ponerlos en una práctica diaria, como dice aquí, y tu corazón guarda mis mandamientos. No solamente es tenerlos presentes en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que obremos, que actuemos, ¿sí? Que evidenciemos realmente que Dios es el que guía nuestras vidas, amados hermanos, que guardamos sus estatutos, que somos diferentes a este mundo insubordinado, a este mundo que anda como quiere, a este mundo que anda como mejor le place en su pecado y en su maldad, amados hermanos. Como dice aquí Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandone la enseñanza de tu madre. Y desafortunadamente vemos hoy día en el correr de los tiempos cómo la sociedad es totalmente un caos. Los hijos no escuchan a sus padres, ¿sí? Los hijos son rebeldes. Los hijos no acatan una sugerencia de sus progenitores. Quieren andar como quieren. Eso es lo que se vive en este mundo, en un desorden total, en un caos. Y ahí vemos a estos muchachos
andando sin Dios y sin ley, andando en los vicios de este mundo. Muchachos jóvenes, inteligentes, con habilidades, ¿sí? Y perdidos ya en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en la inmoralidad sexual. Nosotros como padres cristianos debemos de estar atentos a esto, porque nuestros jóvenes van a las universidades, nuestros jóvenes van a los colegios, nuestros jóvenes van a las empresas, y allí, ¿qué es lo que hay allí? Desorden, desorden. Nosotros tenemos que ser un referente para ellos, un ejemplo para ellos, para que ellos se fortalezcan en el amor en Cristo y sigan adelante y no se dejen absorber por este mundo de iniquidad. Nuestros jóvenes no se dejen absorber por lo que reina en las universidades, ¿sí? En las universidades lo que reina es eso, desorden, irrespeto, drogas, grupos alzados en armas, es lo que allá pulula. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar en una comunión con nuestro amado Dios como padres, como esos padres que como esa autoridad que Dios nos ha delegado sobre ellos, de cuidarles, de enderezarles. ¿Y cómo se enderezan nuestros hijos? Con la palabra de Dios y con nuestro testimonio, ¿sí? Con nuestra manera de vivir. Porque no podemos dar consejos, ¿sí? Dar normas, pero nosotros no somos un ejemplo para ellos. No tenemos la autoridad para hacerlo. Y entonces el Señor, con toda la autoridad como nuestro Padre, nos demanda entonces que estemos pendientes de sus mandamientos, que los pongamos por obra, que siempre ellos estén presentes en nuestro diario vivir. Dice el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Aquí hace referencia a la calidad de vida que nosotros llevamos. ¿Qué calidad de vida hay en mí? ¿Qué calidad de vida hay en ti como hijo de nuestro amado Dios? Porque es que Dios nos ha sacado de un mundo podrido, de un mundo corrupto, de una vida llena de vicios, llena de errores. Hermanos, Dios siempre ha querido que su pueblo tenga una vida abundante, una vida con propósitos, como lo hizo con la nación hebrea. ¿Qué quería él de esta nación hebrea? Plasmar la promesa que había hecho en Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? De que sería un pueblo grande y numeroso y llevarlo a una tierra donde fluía leche y miel, sacarlos de la esclavitud, del pecado, sacarlos de la esclavitud a las que los tenían sometidos el imperio faraónico, ¿sí? Él quiso eso, darles una vida diferente, ¿sí? Después de 400 y muchos de años de esclavitud, aunque yo no creo mucho que ellos cuando allá en sus murmuraciones contra Moisés en el desierto, que añoraban los puerros, que añoraban los ajos, que añoraban el pescado y la carne, no creo que eso se lo den a un esclavo. Allá lo que quería, allá lo que les daban era látigo por no trabajar, hermanos. Y sin embargo ellos siempre murmurando con el siervo de Dios. Entonces Dios quiso llevar a este pueblo a Canaán, a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero su estadía fue tan larga por su incredulidad, por su desobediencia, porque siempre se vivían quejando de todo. ¿Y no será que nosotros a veces sucede esto mismo, hermanos, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, en estos momentos? Siempre vivimos quejándonos de la situación. Siempre vivimos quejándonos porque no tenemos esto, o porque aquel sí tiene aquello y yo no lo tengo. Hermanos, confiemos en Dios que Él nos dará lo que necesitamos porque Él es perfecto en sus promesas y Él cumple lo que Él promete, hermanos. Entonces dice aquí
que Él quiere darnos una calidad de vida, una vida próspera, una vida larga, una vida llena de bendición. Él no quiere que nosotros vivamos como lo peor de este mundo, amados hermanos. Él quiere que su pueblo sea un referente ante esta sociedad, ante este mundo impío, hermanos. Eso fue lo que quiso con Israel, que fuera una lámpara para los pueblos que vivían alrededor de ellos, de que tenían un Dios todopoderoso, un Dios santo. Y nosotros también debemos de evidenciar lo mismo en nuestros días, amados hermanos. Ser luz para este mundo, amados hermanos. Ser, evidenciar que nosotros gozamos de salud, que no nos vivimos sí quejando de achaques, que, nuestra, que somos robustos, que tenemos, que, que tenemos ánimo de, sí, de seguir viviendo, pese a las dificultades, pese a las circunstancias que se viven hoy día, hermanos. Que subió la comida, que subió el dólar, que bueno, cantidad de cosas, que los alimentos están por las nubes. Son cosas que a nosotros no nos deben de afanar tanto porque tenemos a un Dios que controla todo, hermanos, a un Dios soberano. Nosotros tenemos que tener una fe real y viva en ese Dios todopoderoso, amados hermanos. Entonces aquí, que la calidad de vida sea de un pueblo sano, de un pueblo fuerte, de un pueblo que inspira ganas de seguir, hermanos. Porque yo digo una cosa, hermanos, si nosotros como hijos de Dios estamos dando una apariencia totalmente contraria, una imagen totalmente distorsionada, ¿quién llegará a los pies de nuestro amado Señor? ¿Quién llegará? No estamos siendo una evidencia, no estamos siendo esa luz y esa sal de la que hablara el Señor Jesucristo para nosotros como iglesia, hermanos. Y también nos habla en el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa paz, shalom, esa expresión hebrea que denota bienestar, que denota armonía, que denota convivencia y plenitud y salud. Shalom, hermanos. Cuando saludamos, saludamos con confianza. Cuando damos una bienvenida, lo hacemos con amabilidad, con alegría, con gozo. En nuestros ojos está esa alegría de ser cristianos, hermanos, en medio de un mundo atormentado, en medio de un mundo afligido, en medio de un mundo atemorizado por las cosas que se están viviendo en este momento, hermanos. Hermanos, Dios nos está inquietando a que verdaderamente seamos sinceros si decimos ser ese pueblo que tiene sus mandamientos en su corazón y que los pone por obra, hermanos. Ahora dice en el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero antes de todo esto, hermanos, se me olvidaba dar una cita que es muy importante en lo que hace referencia a la largura de días, que la encontramos en Efesios, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, hermano. Efesios 6, perdón. Efesios 6. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de los, de, de los Éfesos, hermano. 6, del 1 al 3 dice, hijos, obedecer en el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, aquí hace referencia a ese mandamiento que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí, que si nosotros amamos y respetamos a nuestros padres, nuestros días serán largos y serán de salud, sí, hermanos. Bueno, entonces
Seguimos entonces, hermanos. Dice entonces en el versículo 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Misericordia y verdad son dos términos que en estos tiempos, pues, como que no tienen mucha trascendencia para este mundo, porque en este mundo lo que reina es la injusticia. En este mundo lo que reina es la deslealtad. En este mundo lo que reina es la mentira, o las mentiras, o las verdades a medias, hermanos. La misericordia y la verdad. Amados hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios? El apóstol Pablo en segunda de Corintios 3, 2, 3, 3, 2, 3. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, amados hermanos. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintianos que nosotros tenemos que ser cartas abiertas, que no tenemos que esconder nada, que tenemos que evidenciar que Dios ha transformado nuestras vidas, que las ha cambiado, que no queda nada de nuestra vieja naturaleza y que tenemos que evidenciar la misericordia y andar en la verdad, ¿sí? Andar en la verdad, así cueste nuestra propia vida, hermanos. Y la misericordia por nuestros semejantes, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que irradiar esa misericordia a nuestros semejantes, en sus necesidades, en sus problemas, en sus dificultades, hermanos. ¿Será que eso mora en nuestras vidas? ¿O nuestro diario vivir es en mis ocupaciones, en mis asuntos, en mis proyectos, en mis planes? Y sí, asisto a la iglesia, vengo a la iglesia, asisto a los servicios, asisto a los estudios, asisto a todos lo- la- bueno, los servicios que hay aquí a la labor que se tiene que hacer afuera. Pero yo veo a mis semejantes en tribulaciones, en dificultades, en la ignorancia de la palabra de Dios, y no tengo por ellos, no siento por ellos nada, no hago nada por ellos, hermanos. Y el Señor aquí habla de la misericordia, ¿sí? Que tiene que haber misericordia de parte nuestra, así como Él tuvo misericordia de nosotros, amados hermanos. Y de la verdad, nosotros no podemos andar, si antes andábamos en la mentira, ya no tenemos que andar en la mentira, hermanos. Nuestros labios tienen que hablar la verdad, hermanos. Tenemos que ser sinceros, andar en la verdad, ¿sí? No verdades a medias o mentiritas piadosas por salir de un apuro, hermanos. Porque ¿a quién engañamos? Nosotros podemos engañar a nuestros hermanos en la fe, podemos engañar al pastor, podemos engañar, bueno, a quien sea, hermanos, pero a Dios no lo podemos engañar, hermano. Él sabe todo lo que hacemos nosotros y conoce todos nuestros pensamientos, hermanos. Entonces, hermanos, tengamos esto presente en la vida, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hermanos, en la misericordia y en la verdad. Dice el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Cuando uno anda en la mentira, siempre andará uno atado, encadenado. Siempre andará uno llevando una vida pesada, una vida llena de altibajos, hermanos. Pero si andamos en la verdad, andaremos con los pies suaves, hermanos. Andaremos así como las aves, hermano, en el aire, hermano.
porque no tenemos no tenemos cargos de conciencia, hermanos, de que estamos actuando mal, hermanos, de que estamos mintiendo por quedar bien, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor entonces hace énfasis a través del rey Salomón. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, hermano. Es como si la llevara uno aquí, hermano. Aquí. Es como si estuvieran presentes en el día a día. ¿Sí? Es como si estuviesen con uno en todos los momentos, en todos los instantes y en todo lugar, amados hermanos. No podemos, ¿sí? Quitarlas en ningún instante porque entonces eh, corremos algún peligro, hermano, de descuidar nuestra vida, nuestra integridad delante de Dios, amados hermanos. Y dice aquí en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces dice aquí, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y aquí nosotros vamos a retomar el ejemplo más grande de una vida y de una comunión perfecta con el Padre, que fue nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a mirar aquí en Lucas 2:52, hermanos. Lucas 2:52. Ese es el modelo perfecto para nosotros, hermanos. El modelo de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, hermanos. Ese es el modelo que nosotros debemos de seguir en este mundo, a Cristo. Él, ¿cómo fue su vida? Llevando el mensaje de salvación, ¿sí? Ejerciendo su ministerio por tierras de Galilea. ¿Cómo fue su caminar? ¿Cómo anduvo? ¿Qué hizo? Ahí lo narran los evangelios, su vida, esa vida consagrada, esa vida entregada a la causa del evangelio, para que llegasen los redimidos, para que llegasen los que tenían que ser el pueblo de Dios. Esa vida que él llevó, una vida perfecta, santa, una vida de oración, una vida de amor, una vida de entrega, una vida consagrada, una vida total. No escatimó nada en su vida. Tal vez algún, el apóstol que estuvo más cercano a esa vida fue el apóstol Pablo, que una vez dijo, imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Él, nuestro amado Señor Jesucristo, es el modelo perfecto para nosotros, ¿sí? Seguirle. Y para que la opinión del mundo esté sobre nosotros, no tengan que decir nada de nosotros, hermanos. Si caminamos bien, no tienen que hablar nada en contra de nosotros, amados hermanos. O aquí también hay otra cita que es Segunda de Corintios 8:21. Segunda de Corintios 8:21, hermanos. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, hermanos. Segunda de Corintios 8:21, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, procurando hacer las cosas honradamente, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, procurando hacer las cosas honradamente en nuestros negocios, en el estudio, en el trabajo. En el trabajo tenemos que esforzarnos en dar lo mejor, hermanos, en cumplir
a cabalidad el horario establecido de una empresa, en trabajar como se debe de trabajar honradamente, hermanos. En el estudio, la misma situación, estudiar para responder por unos exámenes, pero honradamente, ¿sí? Estudiando sacrificadamente, hermanos. En las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestro hogar, ser uno honrado con su esposa y la esposa ser honrada con su esposo, ser uno honrado con sus propios hijos y los hijos con sus padres, con nuestras familias, en los negocios que tengamos con nuestras familias, hacerlo todo para la gloria de nuestro amado Dios, ¿sí? Sin mentir, sin pensar a ver cómo yo hago por aquí para que me quede algo más. No, hermanos, lo que es, ¿sí? Lo que debe ser y no más, hermanos. Dios siempre nos irá a bendecir si estamos actuando correctamente, hermanos, y que no estemos vituperando el nombre de Cristo ante este mundo, hermanos, porque no estamos andando entonces bien, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Que tengamos un testimonio ante el mundo correcto, hermanos, ¿sí? De que somos verdaderamente hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios santo, hermanos. Seguimos, hermanos, entonces, en esta noche, versículo a versículo, como se ha establecido de hacer una exposición, como es una enseñanza expositiva, hermanos. Entonces, miramos ahora en el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos descansar solamente en el Señor, hermanos. Descansar, entregar todas nuestras cuitas a Él, plenamente, hermanos. ¿Sí? Así como lo hicieron esos siervos y esas siervas de Dios a través de toda la historia bíblica, hermanos. Debemos descansar, confiar en que el Señor nos llevará de su mano, ¿sí? No debemos pensar que nosotros podemos solucionar las situaciones que se nos presenten en la vida por nuestras propias fuerzas o nuestras propias capacidades, hermanos, porque fallamos y fallaremos siempre, hermanos. Dice en el Proverbio 16:20, hermanos. ¿Qué dice el Proverbio 16:20? El que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado, hermanos. No nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, hermanos. ¿Sí? Nos advierte que no debemos de confiar exclusivamente en nuestras capacidades intelectuales, que no debemos de confiar en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas, ¿sí? En nuestros desempeños, hermanos. No, debemos de ponerlo todo en manos de Dios, aunque tampoco, pues es una cuestión tan, sí, tan radical, sí. Dios nos ha dado la inteligencia, nos ha dado las habilidades, nos ha dado dones para podernos desempeñar en este mundo y pues gracias a Él podemos hacer muchas cosas. El hombre ha hecho grandes cosas a través de la historia de la existencia en esta tierra, pero todo eso proviene del Altísimo, todo eso proviene del Todopoderoso, que es el que le da las capacidades, nos da las capacidades en las diferentes artes, en las diferentes actividades del saber humano, hermanos. Todo viene de Dios, pero que eso no sea que porque somos inteligentes o porque somos entendidos en esto, bueno, o porque somos grandes arquitectos o qué, o ingenieros civiles o qué sé yo, bueno, o grandes músicos o grandes médicos. Entonces vamos a confiar en nuestras capacidades y vamos a hacer a un lado a Dios. No, primeramente Dios, hermanos. Primeramente confiemos y descansemos y que Él nos dará las habilidades o la manera o la forma de poder salir de ellas, hermanos. Entonces, no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Dice Jeremías. Vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías, hermanos. Jeremías 9:23-34, hermanos.
Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ah, las riquezas son perecederas, hermanos. Hoy habrá gente que tiene mucha plata, dentro de unos pocos días ya no tiene nada, hermanos. Confiar en las riquezas es lo más fatuo que puede haber en este mundo, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, ni se alabe en sus riquezas. ¿Y qué dice el versículo 24? Más, alabes en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos, es algo contundente lo que dice aquí el profeta Jeremías, ¿sí? Contundente, que nosotros debemos es de confiar en Dios, hermanos. Que no nos alejemos de lo que tenemos o de lo que somos, hermanos, porque eso es pasajero, eso es efímero, hermano. Eso no permanece. Pero si nos fiamos en el Señor y confiamos en Él y andamos con Él, eso permanecerá para siempre, por la eternidad, amados hermanos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, hermanos. Las sendas y las veredas en las que el hombre anda sin el conocimiento de Dios son sendas torcidas, son caminos tortuosos y son caminos que su final son caminos de muerte. Las sendas del Señor son caminos de vida, hermanos. Son caminos de vida, hermanos. La senda derecha es la senda de los justos y que conduce a la vida y contrasta con la senda torcida que conduce a la muerte, hermanos. Hermanos, desafortunadamente, aún en las mismas congregaciones, ¿cuántos no andan por sendas que no son las sendas de Dios, hermanos? Sino andan es por sendas conforme a sus corazones pecaminosos, hermanos. Conforme a lo que ellos creen que es lo mejor. ¿Cuántos, hermanos? Sería bueno entonces nosotros también hacernos esa pregunta. ¿Mi senda es la correcta delante de Dios? Hacernos ese examen interno. ¿Será que mi caminar es el correcto delante de Dios, amados hermanos? Entonces, hermanos, el Señor endereza nuestras sendas, pero acudamos a Él para que nos siga guiando por las sendas que conducen a la vida. Proverbios 12:28, hermanos. En el camino de la justicia está la vida. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Aquí nos dice entonces la justicia, en el camino de la justicia, la justicia. Hoy día tanto se habla de la justicia, esa palabra machacada en nuestra sociedad y aquí en nuestro país. Y aquí dice el proverbista, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. El Señor nos ha llamado a ser justos, a la justicia. El Señor nos ha llamado a practicar la justicia, amados hermanos. Entonces, que eso sea una realidad en nuestra vida, que eso sea lo que realmente haya en nuestra existencia, en nuestro diario vivir, hermanos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí nos habla de que la mente humana, con su intelecto y su razón, es capaz de alcanzar una verdadera comprensión de la realidad sin depender de la revelación de Dios. O sea, está dando a entender que los seres humanos, con sus capacidades, con su intelectualidad, con su conocimiento, con su ciencia,
con todo lo que hay en esta tierra. Pueden llegar a tener una comprensión de su realidad sin depender de la revelación de Dios. Grave error, y por eso este mundo anda como anda en este momento. Y por eso las sociedades antiguas también se acabaron, se destruyeron y ahora son un montón de ruinas, porque andaron en sus propios preceptos, porque andaron en sus propios conocimientos, creyendo y confiando en lo que tenían. Todos esos gloriosos imperios antiguos que son ahora, un montón de ruinas, piedras sobre piedras, ahí nomás, ¿sí? ¿Dónde quedó toda esa belleza y todo ese esplendor? Tapados por las eras del tiempo, por las arenas de los mismos desiertos, ¿sí? Lo único que perdura es las cosas de Dios, amados hermanos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vuelvo a repetir este versículo, hermanos. Unánimes entre todos vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, hermanos. Tiene que haber en nosotros un consenso, hermano, de lo que pensamos con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. No que sea lo que yo piense, que creo que eso es así, hermanos. No, tiene que haber una comunión, bueno, ¿cómo yo llamarlo? ¿Sí? Aceptar y que haya, como dije antes, un consenso de ideas, no en mi propia opinión lo que yo creo que sea y que debe ser así. No, hermanos. Y siempre, desafortunadamente, este problema como que se ha presentado en todos los tiempos en la iglesia, y de ahí las divisiones, y de ahí las rebeldías y los cismas que han existido en todos estos siglos, hermano, porque cada quien quiere defender su opinión a capa y espada, hermano. Quiere imponerse sobre los demás, así esté en el error, hermanos. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser como Dios, inteligentes, hermanos, sabios y prudentes, hermanos. Porque, bueno, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Refrigerio. Cuando está uno acalorado y que le ofrecen a uno algo frío, delicioso, es como un refrigerio, es como un alivio, ¿cierto? Es como un descanso, como algo como tan bonito que siente uno, ¿cierto? Cuando está uno con sed y acalorado, mano. Entonces, dice, es una recuperación o sanidad. Y el cuerpo y los huesos representan el cuerpo físico, la parte de un todo. Proverbios 4:22 dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que son vida? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:22. Vamos a ver. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Entonces, ¿qué es lo que es para nosotros? Es vida para nuestra alma y gracia a tu cuello. Guardar la ley, ¿cierto? Obedecer su ley, ¿cierto? Estar con la ley presente en nuestro corazón en todo momento y en todo instante, hermanos. Estos mandamientos que Dios ha establecido debemos de llevarlos, ¿sí? Ahora, bueno, ustedes dicen, pero luego aquí no hablan que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Sí, Señor, es por gracia, pero entonces nosotros
Como ya hemos sido salvos por gracia, tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro amado Dios para darle gozo a Él, de que sus hijos son obedientes, para evidenciar en el mundo que nosotros seguimos unos estatutos y unos mandatos que son vida para nosotros, ¿sí? Que son vida, amados hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Perdón, estoy leyendo donde no es, hermano. Estaba aquí en, yo sí dije, pero ¿qué pasó, hermano? Bueno, entonces, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, hermanos. Honra a Jehová. Nosotros debemos de honrar a Jehová porque es el más importante en nuestra vida. Es el todo de nuestra existencia. Es la meta de nuestro diario vivir, aquí y en la eternidad, amados hermanos. Y nosotros tenemos que honrarlo con nuestra vida, con nuestro servicio a Él, entregarnos a su servicio, amados hermanos, comprometernos con nuestro amado Dios, servir en su obra, en las diferentes labores que se desarrollan en una congregación, pero también con nuestros bienes, con lo que Dios nos da a través de nuestro trabajo, de lo que hacemos en los negocios, en el trabajo donde estoy, ¿sí? En la manera en que yo gano el pan de cada día, de manera honrada, ¿sí? Entonces, también tenemos que honrar al Señor con lo que Él nos da, porque todo es de Él, amados hermanos. Dice Malaquías 3:10, hermano, que yo creo que muchos conocemos ese versículo de Malaquías 3:10. Malaquías 3:10, hermanos. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, hermanos, entonces aquí hay una promesa del Señor, pero nosotros no debemos hacerlo tanto por interés de que, no, de que el Señor entonces nos dé cualquier cantidad de dinero o de bienes materiales. No, hermanos, nosotros debemos de hacerlo de una manera de agradecimiento, porque el Señor nos da la vida, porque la vida emana de Él. Amados hermanos, si yo estoy aquí parado es porque Él me da la vida de estar aquí de pie delante de ustedes, hermanos. Si ustedes están allá también escuchándome, es porque Él es el dador de la vida. Y si cada vez que nos levantamos a un nuevo día es por la voluntad de Él y por la gracia de Él, amados hermanos. Y si Él nos da las fuerzas y las capacidades, la inteligencia para desarrollarnos en nuestras diferentes actividades o oficios en este mundo, Señor, que Él nos da, hermanos, entonces, ¿cómo no vamos a ser alegres trayendo nuestras ofrendas o nuestros diezmos para que la obra del Señor siga adelante? Él lo ha establecido así, lo ha querido así, hermanos. No se lo ha inventado ningún ser humano, hermanos. Es una ordenanza de nuestro amado Dios. Entonces debemos de honrar a nuestro amado Dios con nuestra vida, con nuestros bienes, amados hermanos. Y ahí, entonces dice aquí en el versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Los tres productos básicos para el antiguo granero israelita eran el grano, el vino y el aceite. Los graneros llenos de grano y los lagares llenos de vino
simbolizaban la prosperidad en todos los niveles allá pues en la nación de Israel. Y el Señor, pues, cuando Israel desobedecía, pues venía la aflicción para ellos y venía las situaciones terribles que tuvieron que soportar, pero por su misma desobediencia, por no tener la ley en su corazón y por no respetar sus mandamientos, amados hermanos. El Señor tuvo que disciplinarlos duramente, ¿sí? Para que corrigieran la senda, para que enderezaran la senda. Se habían torcido, entonces tenía él que utilizar la disciplina, la vara y a veces dura contra la nación de Israel. Y nosotros no somos la excepción, hermanos. Si nosotros queremos andar por nuestras propias sendas, si queremos andar en nuestras propias eh, manera de pensar y esto también el Señor nos irá a corregir duramente, hermanos y hermanos. Dice Joel 2:24, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. El Señor siempre cumpliéndole a un pueblo infiel, a un pueblo desobediente, a un pueblo contumaz, a un pueblo murmurador. Ojalá nosotros como el pueblo de hoy día no sigamos el ejemplo de la nación israelita, amados hermanos. Versículo 11 y 12, hermanos. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, amados hermanos. Aquí encontramos nosotros eh, Hebreos 12, 5 al 11, hermanos. Dice, él dice, porque Jehová al que ama castiga, como al Padre al Hijo a quien quiere. Hebreos 5, 5 11, hermanos. O sea que entonces, si aún no hemos sentido la vara del Señor, ¿será porque hemos sido muy obedientes, hermanos? ¿O porque no somos hijos de Él, hermanos? ¿Ah? Y no hemos sentido la vara de Él, hermanos. Hebreos 12. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, con esa palabra de amor, de cariño, de afecto, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y sin embargo hay padres que no disciplinan a sus hijos, que son unos alcahuetas, que les toleran todo, ¿no? ¿Sí? Que dice que porque los quieren y que si le dan un rejo o qué, entonces se van a morir, hermanos. ¿Ah? Qué error tan grave, hermano. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y también dice en Apocalipsis 3:19, hermanos. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, amados hermanos. Bueno, hemos terminado hasta el versículo 2, hermanos. Entonces, en una próxima ya habrá la oportunidad de seguir este estudio de Proverbios 3, del 1 al 35, hermanos. Exhortación a la obediencia, amados hermanos. De ser un pueblo obediente, un pueblo que verdaderamente teme al Señor, no de miedo, sino que le respeta y que le ama. Y si le amamos, entonces obedecemos sus estatutos, sus mandatos, hermanos. Dios bendito del cielo, Padre Santo, una vez más te agradecemos tu misericordia y tu amor
la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de, a través de tu palabra, Señor, conocerte cada día más de quién eres tú, bendito Padre, ese Dios maravilloso, ese Dios santo, ese Dios misericordioso, ese Dios que nos ama, pese a lo que somos, con nuestras falencias, con nuestros hierros, con todo lo que todavía hay en nuestra vida, ese pecado, ese remanente de pecado que todavía tenemos, Señor, de esa herencia que hemos traído de Adán y Eva, Señor mío, pero tú sabes que somos así, que somos débiles y que necesitamos de ti, Señor, para seguir adelante, Señor, para continuar esa brecha, continuar esa senda que es Cristo Jesús, oh Padre Celestial. Te rogamos, Señor, entonces, bendito del cielo, que cada día procuremos, que cada día tú nos des la capacidad, la fortaleza y el entendimiento, Señor, y la sabiduría para seguir adelante como ese pueblo celoso de tus estatutos, de tus mandatos, Señor, que son vida para nosotros, oh bendito Dios. Desafortunadamente este mundo sigue el desorden y el caos, Señor, porque no quieren saber nada de ti, Señor mío. Y todavía, pues, hay muchos pueblos todavía en este mundo, Señor, que todavía no se han apercibido de la realidad que tienen delante de ti, Señor, pero tu misericordia será justa con ellos en el momento en que en que tú lo hagas, Señor, en tus propósitos santos, Señor. Gracias te damos, ya nos conviene a nuestras casas, Señor, te lo rogamos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos, muchas gracias, muy amables, que Dios los lleve con bien.